Vamos a continuar hablando de política y en línea está una persona que hemos hablado, creo que en las primeras semanas del año. Él es el ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y es Agustín Simone. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Marcelo Aymar te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen Bien, día. bien, todo bien. Tratando de entender la realidad con Ricardo Alfonsín, que venía de una situación en donde yo le preguntaba por qué la oposición ve todo mal y que me parece que en el análisis político a futuro, cuando uno trabaja estos temas, cuando ve que uno desde ciertos lugares de análisis alguien se niega a reconocer algo en toda la línea, evidentemente a la larga eso termina dañándolo a nivel electoral. Y bueno, estábamos tratando de comprender un poco eso y bueno, y en realidad lo que quería era tratar de trasladártelo también a vos. Es mucho más difícil cuando desde un lugar opositor lo único que se lleva adelante, cuando uno pide tratar de acompañar las políticas que tiene al frente de una administración, lo que encuentra del otro lado es negatividad. ¿Esto sucede tan así como parece la oposición a nivel nacional o encontrás algunos resquicios en la provincia de Buenos Aires con lo que tiene que ver con las obras que estás llevando adelante del ministerio? Mira, la verdad que cuando uno está en la gestión y más en una situación como esta, eh, uno está muy enfocado en el trabajo y lo que tiene que hacer, así que sinceramente no estoy tan pendiente de esas cuestiones. Lo que sí te puedo decir es que cuando voy a cualquiera de las obras que visitamos, cualquiera de los lugares que vamos, la recepción siempre es muy buena. Sí, sí. Es muy buena por todos los actores que están ahí, digamos, por las personas que uno se cruza, por los trabajadores de la salud, en el caso de los hospitales, por los directores de los hospitales. Yo he hablado con autoridades locales que no son de nuestro partido, en distintos lugares. Siempre la recepción, la verdad que ha sido muy buena. Tal vez hay gente que tiene mucho micrófono, ¿no? Y que se pone como referente y que es la más dañina. Claro, claro. Yo quiero creer que no es el común y el general. Me parece, ya te digo, en el día a día no es lo que veo. Sí. No es lo que veo. Por ahí es lo que uno escucha en la televisión, ¿no? En ciertos medios, en ciertos lugares. Pero no es lo que yo normalmente veo en mi trabajo diario. Te Bueno. reconozco que no es algo de lo cual esté también tan pendiente, porque la verdad es que hay un montón de cosas para hacer, ¿no? Sí, ayer te veía en esas palabras tan emotivas que le decía Malena Galmarini a Alberto Fernández. Y también se me generó una idea de decir, bueno, hay como mucha construcción en este tiempo que me parece que desde el ministerio se está haciendo, que va a quedar a futuro, que por ejemplo tiene que ver con el sector sanitario, ¿no? Quería que nos explicaras un poco cuál fue el trabajo de base, porque la última vez que hablábamos estábamos pensando que bueno que podíamos llevar adelante cierta reactivación. Vos me decías, bueno, yo intento tener un presupuesto que más o menos tenga una ejecución de 50.000 millones de pesos y con eso generar una base de volver a las obras que están canceladas, paralizadas o neutralizadas, tratar de levantar y bueno, y dejar ese adormilamiento del 2019. ¿Cuál es el enfoque que tiene que ver con el crecimiento del sector sanitario y qué crees que le deja a la provincia en algún punto positivamente esta pandemia para los bonaerenses en los próximos años? Mira, como bien contás, ¿no? Nosotros teníamos una proyección hecha y después apareció el coronavirus y la verdad que nos alteró bastante los planes. Yo creo que afortunadamente, muy rápidamente, tanto la provincia como la nación se pusieron a trabajar viendo lo que se venía. Creo que fue muy importante la decisión que tomó el presidente de la nación. Me parece que nos dio el tiempo y la capacidad a todos de prepararnos a muchísimos niveles, no solo a nivel de infraestructura, sino organización, hasta la población misma, digo, entender qué es lo que se venía. Me parece que hoy estamos mucho mejor preparados para esto que en marzo, ¿no? Que fue Sí, sí, cuando cuando sucedió esto todo. Sí. sucedió o empezó a verse que era una situación crítica. Ahí nosotros, como teníamos este análisis que vos contás, de un montón de obras suspendidas, paradas, neutralizadas, tuvimos una reunión con el Comité de Crisis de la provincia, que fue de las primeras reuniones que tuvimos con todos los ministros,
y ahí vimos con el gobernador, el ministro de Salud, el Ministerio de Seguridad, que había obras que estaban paradas que tenían que ver con la atención a la salud. Y puntualmente, que se podían terminar en este plazo, o sea que podíamos tener las listas más o menos para este momento, y que tenían un impacto sobre una posible, digamos, un pico, un esperado pico de coronavirus. Y así nos pusimos a trabajar en ese momento, más de 120 obras, que son guardias, son centros de atención primaria y son salas de terapia, digamos, o obras que aumentan la capacidad de internación. Sí. Esto en conjunto con salud, obviamente, porque implicaba hacer la obra y equipar la obra, ¿no? O sea, son dos cosas. Nosotros calculamos más o menos 2.000 millones de pesos de inversión entre la obra y los equipos. En realidad es más, porque después vos tenés que agregar insumos y un montón de cuestiones, pero solo, digamos, en obra y en equipos invertimos 2.000 millones de pesos. Afortunadamente más de la mitad ya están terminadas. Yo no tengo el número exacto, pero la semana pasada ya estábamos en más de 8. Y previendo para fin de mes tener casi todas terminadas, salvo las más largas, que las terminaríamos el mes que viene, y que nos han permitido, lo dijo el gobernador la otra vez, a la provincia de Buenos Aires, eso sumado a un montón de acciones que hizo la provincia, duplicar la capacidad de internación que tenía la provincia, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, porque bueno, todos sabemos que el martes hubo anuncios en La Plata, en donde estuvo presente también Alberto Fernández, conjuntamente con el gobernador Axel Kicillof, y la pregunta sería, bueno, ¿de dónde viene esta idea del Fondo de Infraestructura Municipal, del FIN? Si es algo que crearon en el ministerio que está al frente de tu gestión, o si era algo que venía y lo rediseñaron, porque me parece que tiene como una potencialidad muchísimo mayor y que tiene mucho que ver con la importancia de los anuncios del martes en obras que se van a realizar en municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sería, para explicarle a la audiencia cómo funciona ese Fondo de Infraestructura Municipal? Mira, nosotros ahí tenemos varias políticas diferentes. Una es como vos decís, el FIM se aprobó por ley a principio de año, cuando fue la aprobación de la ley impositiva. Sí. Es algo que en realidad surge en el año 2016, cuando la oposición le pide a Vidal, a cambio del pedido desmesurado de toma de deuda que presenta en el Congreso, que una parte de esa deuda se dedique a infraestructura. Eso es algo que surge en el año 2016. Sí. Es una condición para aprobar el presupuesto 2016, que tenía que ver con un pedido puntualmente de los legisladores representando a los intendentes, diciendo, bueno, queremos que una parte de esta deuda termine en infraestructura en los municipios. Claro. Esto se replica en el 2017, después Vidal lo corta, o sea, 2018 y 2019, que son 2 años que coinciden con una baja terrible en la obra pública, creo que lo hablamos nosotros la otra vez. Sí. Vidal lo baja a ese fondo, y esto vuelve ahora este año con una partida de 2.000 millones de pesos a distribuir entre los municipios, que se distribuye por la coparticipación municipal, digamos. Hay una forma de distribuir entre los municipios, se llama CUD el coeficiente, pero básicamente es como así como hay coparticipación entre las provincias, hay una coparticipación entre los municipios de la provincia de Buenos Aires, y de esa manera se distribuye. Agustín, ¿y los proyectos que tienen que ver con lo que te piden los intendentes, los proyectos de obra, tienen que ver con qué tipo de obra? Mira, tenemos de todo y depende mucho de cada intendente. Yo te diría, la gran mayoría de lo que es FIM tiene que ver con obras de pavimento y pluviales, digamos, cuestiones de desagote, ¿no? En el caso de pluviales, básicamente, con pavimento. Eso te diría que es la gran parte. Después tenemos obras de agua y cloacas, tenemos reparación de edificios públicos o de diferentes lugares públicos, intervenciones sobre el espacio público en áreas verdes, en parquizaciones, hay obras en salud. Muchos intendentes han usado el FIM para aprovechar y hacer ampliaciones en sus hospitales municipales, por ejemplo, o en algún, digamos, en cuestiones de ámbito municipal relacionadas con la salud también. O sea que ese es más o menos
digamos, los objetivos. Claro. Pero además de esto, digo una cosa, pues además de esto, lo que nosotros anunciamos el otro día es un programa que trabajamos con Nación, que es un fondo de 10.000 millones de pesos más, que lo pone Nación a través del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Gabriel Catopodis, con la misma lógica. O sea que lo que hacemos nosotros trabajando con Nación es potenciar estos 2.000 millones de la provincia con 10.000 más de Nación para el conurbano y otro monto igual para el interior, que ya se viene trabajando a través de NOSA para obras de agua y cloacas. Y también otro programa más con AISA, que es el programa Agua Más Trabajo y Cloacas Más Trabajo, que también es para obras de agua y de cloacas en el área de AISA, ¿no? En lo que es el área de servicio de AISA. Sí. Con lo cual terminamos teniendo un cúmulo de fondos para obras más que interesante, ¿no? Más que interesante. Bueno, eso era un poco también el nudo de explicar de dónde venía, porque también creo que la gente lo debe sentir mucho más que yo, que se generan lanzamientos de obra pública y un poco tratar de ordenarlos desde la explicación de, bueno, cuántos son los planes que a la vez están tratando de llevar adelante, porque también por otro lado uno ve los anuncios que se llevan desde Hábitat de Nación con la ministra María Eugenia Bielsa, con Argentina Construye, entonces a veces la pregunta tenía que ver con poder tratar de poner cada proyecto en un lugar, desde un lugar también más explicativo. La pregunta que quería hacerte, Agustín, tiene que ver sobre el EMSE, porque a nivel nacional, y más que nada acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo problemas con facturas que tuvieron que ver con servicios eléctricos, en donde, por ejemplo, pasó que un restaurante estuvo cerrado durante todo abril y le venían los primeros días de mayo el mismo nivel de factura que habían tenido durante marzo o durante febrero, que lo habían tenido abierto al local y evidentemente ahora cerrado le venía el mismo monto porque tenían problemas con el tema de los medidores y esas cosas. En la última conversación que vos recién recordabas, yo me acuerdo que había hablado sobre el tema del EMSE, que tenía un problema la provincia con que había como una estructura de control que lo llevaban adelante funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para un ente regulador que trabajaba en provincia de Buenos Aires. Quería preguntarte un poco sobre si tuvieron estos problemas los bonaerenses de saltos en las tarifas eléctricas y cómo está tratando de encaminar el trabajo del EMSE desde el Ministerio, que es un área que también tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con servicios públicos. Mira, nosotros en la provincia tenemos un organismo regulador que es el OSEBA, sí, que es el que regula a todas las distribuidoras del ámbito provincial, ¿no? Sí. Con excepción de Edesur y Edesur. Ahí lo que nosotros hicimos, a través de una serie de resoluciones del OSEBA, es justamente establecer esto que vos comentás para que no ocurra eso. O sea, lo que hicimos es un esquema que prevé los que no tuvieron actividad. Claro. En realidad el primer problema que tenés ahí, esto por ahí es demasiado técnico, pero el primer problema que tenés ahí es cuando la distribuidora no puede leer el consumo. Entonces, lo que pasó en esos casos que vos decís, que yo tengo entendido que después también a través de las autoridades nacionales se resolvió también, sí, entiendo, sí. Lo que pasaba es que las distribuidoras suponían el consumo del mes anterior al no leer. Eso muchas veces, vos sabés que pasa en los servicios públicos, tal vez no se lee todos los meses, entonces se supone el consumo del mes anterior y después se ajusta cuando se vuelve a leer. Entonces, creo que tal vez en alguna maniobra con un poco de picardía por parte de las empresas privadas, supusieron que un local cerrado había consumido lo mismo que el mes anterior cuando estaba abierto. Sí. Nosotros en ese sentido, no pasó en la provincia, bueno, al menos digamos, no pasó en forma general, sí, seguramente algún caso puntual puede haber habido, pero digamos no es algo que pasó en forma general, pero nosotros, porque además lo veníamos trabajando con las empresas de provincia desde el primer día para que esto no ocurriera, claro, pero aún así nosotros sacamos la normativa que lo que diferenció es los que habían tenido actividad de los que no la habían tenido, y además te diría que las empresas, al menos en provincia, fueron a leer los medidores, en la gran mayoría de los casos. Y además, la normativa lo que permite es que si alguien considera que la lectura o lo que la boleta le dice no es correcto, puede llamar al OSEBA y el OSEBA inmediatamente, con la empresa que corresponda,
manda a hacer la medición. O sea, un esquema para que no ocurra esto que vos me contás. Yo te diría que en provincia no tuvimos de esos casos. Además, como te digo, finalmente se leyeron todos los medidores, con lo cual ni siquiera fue necesario aplicar lo que nosotros habíamos estimado para que no se repitiera el consumo del mes anterior. Bueno. O sea que yo te diría que sí, de hecho no repercutió la noticia en provincia de Buenos Aires, pero por eso también quería tratar de conversarlo con vos, porque bueno, sos el ministro al frente del área, y fue una noticia que en Ciudad de Buenos Aires pasó un poco todo lo contrario. Hubo quejas de muchos restaurantes que decían, bueno, yo tuve el restaurante cerrado, por ejemplo, y me está viniendo la misma cantidad de tarifa eléctrica que cuando lo tenía abierto. ¿Con qué, y como última pregunta, Agustín, con qué cosas en este año tan complejo que estamos viviendo a fin de año pensás que podés llegar a llamarte dichoso o contento de la gestión? Porque en algún punto también pensaba que la última vez que habíamos hablado me habías dicho que había como que la inflación lo que hace es también generar como una especie de redeterminación de presupuesto de obra constante, y eso hace como muy engorroso todo el tramiterío cuando estás llevando adelante una obra pública. Entonces, bueno, la pregunta sería un poco, ¿crees que eso puede llegar a ser un poco menor en el impacto en este tiempo, o pensás que se puede llegar a resolver lo del presupuesto? ¿Qué obras centrales en este contexto crees que vas a tratar de poder llevar adelante el del ministerio? Porque me imagino que uno también debe escoger, ¿no? En este contexto, bueno, dice, bueno, voy por acá y bueno, el otro veré el año que viene. Depende mucho de cuándo se termine toda esta cuestión de la pandemia. Si eso termina, ni bien terminado el invierno y nos deja algunos meses como para ir mucho más fuerte, o si seguimos en esta situación. Yo espero que pasado el invierno la cosa cambie y por lo menos nos quede un trimestre de este año para empezar fuerte. Lo que nosotros tenemos presente y venimos hablando con el gobernador es que la única forma de salir de esto es con un fuerte plan de obra pública de provincia y de nación. Es algo que el gobernador además lo viene hablando con el presidente, lo viene hablando con el ministro de Obras Públicas de Nación también. Digamos, hay un consenso entre la dirigencia que de esto se va a salir con obra pública, así que nosotros venimos, por un lado, ejecutando lo que se puede ejecutar. No es que se paró completamente la obra pública, hay actividades que por ahí son más difíciles de llevar por la cuarentena misma, pero hay otras cosas que se están haciendo. Nosotros hace poco, por ejemplo, adjudicamos el dragado de la primera etapa del río Luján, que era algo que estaba pendiente hacía 4 años, desde que se había firmado ese proyecto en el 2016, y lo hicimos ahora. La semana pasada también adjudicamos toda una obra grande de mantenimiento de centrales de bombeo en el río Reconquista, porque digamos son obras que además son necesarias, porque no solamente tenemos la pandemia, tenemos que un montón de cuestiones de la obra pública tienen que ver con manejo de inundaciones, cuestiones sanitarias, todo eso, seguimos trabajando. Pero te diría que pensando muy fuerte en un plan de obras, a partir de la post-pandemia, por decirlo de alguna manera, que apunte a reactivar la economía, ¿no? Y eso lo estamos trabajando con Nación. Tenemos varios programas en mente. Nosotros ya veníamos fuerte con, sobre todo, los proyectos que teníamos financiados con los bancos, que hay bastante vial y en hidráulica, y te diría que eso se tendría que complementar, digamos, de una fuerte inversión en vial y en hidráulica, en una inversión en vivienda también, que me parece que puede ser algo con un fuerte impacto económico para después del coronavirus, ¿no? Nosotros tenemos ahí, estuvimos repasando, debemos poner unas 6.000 viviendas que por una cosa u otra son obras o que no se iniciaron finalmente o que están paradas en distintos niveles de avance, y te diría que ese es uno de los objetivos que tenemos para la pospandemia. Si vamos a poder empezar este año o eso se va a retrasar, es algo que lo tendremos que ir viendo de acuerdo a cómo evolucione este tema, ¿no? Pero el objetivo está ahí. Sí, aparte de todo el tema que tiene que ver con la construcción de viviendas, cruza todos los sectores de trabajadores y genera mucho empleo.
Que lo que queríamos era bueno, tener un panorama y creo que más allá de eso, lo que sí está quedando en claro es el cambio de foco rotundo hacia políticas que tienen que ver con llevar adelante obra pública y saber que un poco, como decías vos hace unos minutos, el secreto va por ahí, ¿no? Si no se reactiva ese motor pujante que genere que trabajadores desde el Estado tengan la posibilidad de animarse, porque se anima primero el Estado, porque siempre es más reticente el sector privado, bueno, que el Estado por lo menos tenga la posibilidad de decir, bueno, yo voy a ir primero y voy a tratar de hacer las cosas para que después se vayan animando los privados. Bueno, eso siempre pasa y me parece que ese discurso, obviamente, durante la administración de Mauricio Macri no estaba y ahora está presente. Agustín, gracias por estos minutos. No, por favor. Buen fin de semana. Gracias a vos y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Quien está hablando con nosotros era Agustín Simone, quien es el ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.